El elemento más importante de una mezcla sin duda es el concepto, porque eso va a definir la forma de trabajo posterior. Es decir, el ingeniero antes de ponerse a mezclar va a tener que escuchar varias veces la canción y familiarizarse con ella. En base a eso definir un concepto. ¿Por qué pasa esto? Porque una canción no tiene una sola posibilidad de mezcla, sino que una canción puede tener infinitas posibilidades de mezcla. De hecho, hay una frase entre los ingenieros de mezcla que dice, las mezclas no se terminan, se abandonan. ¿Mm? Es decir, ya le dediqué un tiempo suficiente a la mezcla que ya me ganó por cansancio y bueno, así queda, ¿no? Es muy difícil decir esta mezcla ya está terminada, porque las posibilidades de una mezcla son infinitas. Yo creo que de las tres etapas de la producción discográfica, ¿no? Que sería grabación, mezcla y mastering, la mezcla es la etapa más creativa. ¿Mm? Ahora, si tenemos que hablar de elementos, en realidad no existe uno, sino que existen 6 que son ampliamente reconocibles, ¿eh? El primer elemento, vamos a ver, es el balance de los instrumentos y su relación entre sí. Es decir, acá el ingeniero de mezcla va a establecer, como dije antes, un concepto. Voy a poner un ejemplo como para que se entienda un poco más claro, porque a esto también se le llama visión, ¿no? En la mezcla. Supongamos que el ingeniero decide, el baterista de la banda toca bien, el cantante canta bien, ¿eh? Es de lo mejorcito que tiene la banda, ¿no? Entonces dije, quiero hacer una buena mezcla donde la batería esté muy presente, ¿m? Pero que la voz también esté presente, que es, te diría, la mayoría de las mezclas del mundo son así, ¿no? Sobre todo hoy en día, ¿no? Para muchos ingenieros de mezcla, la sección rítmica es muy importante, cosa que no pasaba en los 60 o en los 50, ¿no? Entonces, el balance de los instrumentos va a ser algo muy importante, ¿m? Porque a su vez los instrumentos también se relacionan mucho entre sí. ¿Qué significa esto? Que si en la mezcla, supongamos, el bajo me queda a un nivel demasiado bajo, ¿m? La armonía no se va a tratar de definir. ¿M? Entonces, la gente podría percibir una rola triste como alegre, ¿no? Para esto hay que tener algunos conocimientos de música, obviamente. A lo que me refiero es que si, por ejemplo, ponemos en un piano, en la mano derecha un do mi sol, estoy hablando de un do mayor, pero si en la mano izquierda toco un la, esa sensación se transforma completamente y pasa a ser un acorde menor, la menor séptima. Entonces la sensación es completamente diferente. Por eso el bajo es un instrumento muy importante en una mezcla, porque va a ayudar mucho a la sensación armónica, y a la percepción sensorial de quien escuche la mezcla. Entonces el balance de los instrumentos va a ser algo extremadamente importante, porque también en cuestiones rítmicas eso va a definir mucho el groove de la canción. La gente piensa que el groove está en la batería. No siempre es así, ¿no? Hay muchos estilos de música donde la batería se queda haciendo un tum, ta, y ahí no está el groove. ¿Dónde está el groove? El groove está en el resto de los instrumentos. O sea que es un tema un poco más complejo para poder estar hablando una hora solamente de eso, ¿no? Pero estamos tratando de dejar en claro cuáles son esos 6 elementos, ¿no? Entonces, como dije, el balance de los instrumentos es el primero. El segundo elemento va a ser la dinámica. Algo que lamentablemente en los últimos años estuvo muy descuidado, ¿no? La dinámica en una mezcla es importante porque en un mundo ideal la dinámica tendría que ser algo similar a lo que es la banda en vivo, a transmitir esos matices, y que las partes fuertes realmente sean fuertes y las partes débiles realmente sean débiles. Obviamente esto en una mezcla se va a controlar con los compresores y en algunos casos con los limitadores, de los cuales en una mezcla hay que ser extremadamente cuidadoso con esos aparatos. ¿Por qué? Porque de alguna manera tanto los compresores como los limitadores van a limitar o achicar justamente la dinámica. O sea que esos dos procesadores tienen que estar muy bien diseñados en una mezcla. ¿Dónde los voy a poner y por qué? El tercer punto es el espectro sonoro. Es decir, el espectro sonoro es la canción, supongámosle en un mundo también ideal, ¿no? De 20 Hz a 20 kHz. Esa es, yo lo llamo lo que para el ingeniero es la cancha de fútbol. En un partido de fútbol un jugador no se puede salir de la cancha.
en una mezcla el ingeniero tampoco se puede salir del espectro. Si el ingeniero empieza a aplicar frecuencias demasiado subbajas o demasiado altas en una mezcla, va a terminar teniendo algún tipo de problemas. Entonces, el espectro, el uso del espectro sonoro en una mezcla es algo extremadamente importante. También tiene que ver mucho con qué tipo de instrumentos va a haber en la mezcla. Bueno, no es lo mismo grabar, o mezclar, mejor dicho, una orquesta sinfónica que una canción capaz que con una pandereta, una guitarra y una chica cantando. Sin embargo, el ingeniero en los dos casos va a tener la responsabilidad de usar todo el espectro. El otro elemento es el panorama. El panorama obviamente tiene relación con el uso de los paneos. Y esto tiene mucho que ver con plantearse esta siguiente pregunta. ¿Nosotros estamos frente a los artistas o somos uno de los artistas que en muchas mezclas se trata del baterista? Es decir, las dos opciones son válidas. Porque yo puedo hacer una mezcla como si yo estuviese viendo la banda de frente a la banda. Entonces, ¿eso qué significa? Que el hi-hat va a estar a la derecha, si el bataco es derecho, ¿no? Y el low tone va a estar a la izquierda. Pero si yo hago una mezcla, que hay muchas grandes mezclas hechas incluso por ex bateristas que después se dedicaron a ser ingenieros de mezcla, decidieron hacer la mezcla distinta, con el hi-hat a la izquierda y el low tone a la derecha, como si el ingeniero de mezcla estuviese tocando la bataca. Las dos son válidas y las dos se usan mucho, pero hay que aclarar que hay más mezclas todavía en la industria de la música que están con el concepto de que estamos frente a la banda. Eso es el panorama. La dimensión es el otro elemento importante y eso tiene que ver obviamente con el tracking, con qué tipo de técnicas de microfonía se usaron durante el tracking. Generalmente cuando uno está empezando, lo que primero nota cuando compara sus trabajos con otros que le gustan, ¿no? Va a notar, mi trabajo suena chiquitito, el que me gusta suena grandote. ¿Cómo logró el ingeniero de mezcla esa diferencia? ¿Por qué el trabajo suena grande? Eso tiene que ver justamente con la dimensión. Y tiene que ver con las técnicas microfónicas que se hayan aplicado durante el tracking. Es decir, los buenos ingenieros de tracking jamás traquean un instrumento con un solo micrófono. Es decir, usan 3 generalmente. Tampoco quiere decir que en la mezcla se vayan a usar los 3 micrófonos, simplemente que el ingeniero de mezcla o va a hacer un balance entre esos 3, o va a usar alguno de esos 3 micrófonos para justamente trabajar la dimensión de una mezcla. También se puede, cuando uno ya le traen un tracking que no es el deseado, ¿no? Usar estratégicamente las reverberancias, para acceder a lo que sería la dimensión y los realzadores de la imagen estéreo también. El último punto es el que, para mí, el que genera un trabajo más fluido con los clientes, es decir, es obviamente el interés. El interés es lo que el ingeniero va a aportar a esa canción. O sea, es el momento en que la ingeniería sobrepasa las barreras de la ingeniería y se introduce en el mundo de la música. Y quizás es uno de los más importantes, ¿no? Y hay algunos muy buenos casos de interés en mezcla. Por ejemplo, no sé, trabajos de Hugh Jackman con The Police, donde él decidió ponerle al hi-hat y a la tarola o redoblante delay, ¿no? Entonces, una cosa que toca el baterista, que son cuartos y octavos, él las transformó en tresillos, ¿no? Entonces, ahí, y le cambia el sentido de la canción. Eso lo hizo Hugh Jackman en Walking on the Moon, de Police. Y es un trabajo espectacular y es un gran ejemplo del interés en una mezcla. Es decir, él tomó esa decisión de poner ese delay en la canción y eso cambia el sentido rítmico de la canción. Entonces, la ingeniería está entrando en la parte musical. Creo que el interés tiene mucho que ver con eso, ¿no? O algún efecto muy bien puesto, una distorsión en la voz, un phaser en los platillos en la década del 70, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no?